Imagina un mar inmenso, azul pero implacable. En sus aguas, la lucha desesperada de un hombre contra la soledad, el hambre y la locura. Esta es la historia de Luis Alejandro Velasco, el único sobreviviente de una tragedia naval que conmocionó a Colombia en 1955. Eran las 3 de la madrugada del 24 de febrero. El destructor Caldas, de la Marina de Guerra de Colombia, se encontraba en el Mar Caribe en su viaje de regreso desde Mobile, Estados Unidos, hacia Cartagena. Habían estado en Mobile durante 8 largos meses mientras le realizaban reparaciones al buque que esa madrugada zarpó en un viaje que terminó con la vida de 7 miembros de su tripulación y que cambió la historia del único sobreviviente. Transcurrieron 4 días con normalidad hasta que a las 11:50 de la mañana del 28 de febrero de 1955 la calma se rompió. Una ola gigantesca, inesperada, golpeó la nave. 8 miembros de la tripulación cayeron al agua. En cuestión de segundos, la vida de Luis Alejandro Velasco, junto a la de sus compañeros, cambió para siempre. Velasco fue el único que logró aferrarse a una balsa y ver a sus compañeros desaparecer en el horizonte. En ese momento, Colombia vivía bajo la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla, una época donde la verdad a menudo era manipulada. Pero la historia de Velasco se encargaría de revelar mucho más de lo que el régimen quería ocultar. Fueron 10 días de agonía. La primera noche, la del 28 de febrero, Velasco solo sentía una desesperación abrumadora, luego de haber pasado el día desde la caída, sosteniendo la certeza de que vendrían a su rescate. El tiempo parecía detenerse, veía el reloj a cada minuto. Temía a los animales marinos y permanecía a la orilla de la balsa con la esperanza que durante el día lo mantuvo con fuerzas. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, la aparición de los tiburones añadió una nueva capa de terror a su calvario. La segunda noche trajo consigo las primeras alucinaciones. Velasco creía que su compañero Jaime Manjarrés lo acompañaba en la balsa, un espejismo de su mente agotada. La sed lo forzó a tomar agua del mar, una decisión peligrosa que solo aceleraría su deterioro. Durante el cuarto día y las noches siguientes, las visiones de Jaime lo perseguirían constantemente. En el quinto día, en un intento desesperado por sobrevivir, cazó una gaviota pequeña, pero el asco y la repugnancia fueron más fuertes que el hambre y la arrojó al mar. Del sexto día, Velasco apenas recuerda cómo amaneció. La desesperación lo llevó a masticar y tragar las tarjetas de cartón que había comprado en móvil. Incluso intentó comerse sus zapatos, el cinturón y la camisa, una señal clara de su estado extremo. En la séptima noche, por primera vez, logró conciliar el sueño por varias horas. El día amaneció con un mar en calma, pero la tranquilidad fue efímera. Un accidente con tiburones provocó que un pez entrara a la balsa. A pesar de la dificultad, logró matarlo y comerlo, un triunfo momentáneo contra la inanición. Pero la noche trajo una fuerte lluvia y una ola enorme que lo lanzó al mar, volteando la balsa. La lucha fue titánica. Sin embargo, logró volver a subir, aunque perdió lo único que tenía para comer. El día 8 trajo consigo una señal de esperanza. Gaviotas viejas comenzaron a rodear la balsa. Velasco sabía que estas aves no se alejan más de 100 millas de la tierra. La costa estaba cerca. El 7 de marzo, a las 3:30 de la tarde, la balsa entró en una zona donde el agua dejó de ser azul para volverse de un verde denso, y el cielo se llenó de gaviotas. La costa estaba muy, muy cerca. La noche no fue fría, pero la tierra no apareció. Fue acompañado por una gaviota, su única compañía en la inmensidad oscura. El noveno día fue devastador. Hasta entonces se percató de su lamentable estado: la barba desaliñada, las llagas, el cuerpo quemado y pelándose, la sangre. Se derrumbó, perdió las esperanzas y se rindió, queriendo dejarse morir. Pero una alucinación final le devolvió el sentido. Esa noche fue la peor. Se desplomó pensando en su familia y se puso a rezar con su medalla de la Virgen del Carmen. La catástrofe se repetía en su mente sin cesar. Al amanecer del 10.º día, el 9 de marzo, a las 5 de la mañana, Velasco vio la tierra. Por un instante pensó que era otra alucinación, pero no, era real, la punta Caribana. Tomando una decisión inmensa, se lanzó al mar y comenzó a nadar. Después de bastantes minutos de nado desesperado, tocó tierra, pero su cuerpo estaba al borde del colapso. Tuvo que arrastrarse sobre sus rodillas, incapaz de caminar o mantenerse de pie. Con heridas y dolor, logró llegar a tierra firme, donde apenas pisó, se tumbó exhausto. Luego de un buen rato, un hombre, Dámaso y Mitela, se acercó, acompañado por un perro y un burro. Afortunadamente hablaba español. Le preguntó quién era y le prometió ayuda. Velasco estaba en Mulatos, un caserío de pescadores en Colombia. Durante el día, los habitantes de Mulatos lo atendieron. Le dieron solo agua de azúcar, aunque él rogaba por comida, y le limpiaron sus dolorosas heridas. La noticia de su rescate corrió como pólvora. Más de 600 personas lo llevaron a San Juan de Urabá, un pueblo cercano.
donde lo atendió el doctor Humberto Gómez. La historia de Luis Alejandro Velasco no terminó con su rescate. Su relato, en un principio glorificado por la dictadura, escondía una verdad incómoda. La nave no había naufragado por una tormenta, sino por el exceso de contrabando que llevaba, lo que la hizo inestable y vulnerable a la ola. Fue Gabriel García Márquez, entonces un joven periodista, quien, a través de una serie de entrevistas con Velasco, destapó esta verdad en el periódico El Espectador. El resultado fue un reportaje por entregas que luego se convertiría en el célebre libro Relato de un náufrago. Este libro no solo es el testimonio de una supervivencia asombrosa, sino también un poderoso ejemplo de cómo la verdad puede emerger incluso bajo los regímenes más opresivos. La Odisea de Luis Alejandro Velasco es un recordatorio de la fragilidad humana ante la naturaleza y de la resiliencia del espíritu, pero también de la importancia de la búsqueda de la verdad. Relato de un náufrago es una obra maestra de periodismo narrativo, y aunque se presenta como un reportaje, su calidad literaria es innegable. Gabriel García Márquez, con su maestría, logra infundir el relato con diversas figuras literarias que lo enriquecen y le dan una dimensión más allá de la mera crónica de hechos. Algunas de las figuras literarias más presentes y destacadas en esta obra son adjetivación precisa y emotiva, por ejemplo, el viento helado, la noche densa. El símil o comparación en frases como la balsa se movía como una hoja en el agua. La metáfora aplicada en la frase la sed era una llama viva en mi garganta. Un ejemplo de personificación o prosopopeya es el viento silbaba tristemente. Sentía que la sed me quemaba las entrañas es una hipérbole. Por último, la antítesis o contraste en la frase pasé del cielo al infierno en un instante. La genialidad de Gabriel García Márquez en este libro radica en cómo logra que estas figuras literarias se integren de una manera orgánica en lo que es un reportaje, dotándolo de una profundidad y un impacto emocional que trascienden el hecho noticioso. ¿Qué te pareció esta increíble historia? Te invito a leer Relato de un náufrago para conocer cada detalle de esta aventura real. Se despide Daniela Cáceres, hasta la próxima.